Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en estas 24 casi horas transcurridas? Bueno, este tema para mí es muy emblemático, muy significativo, ¿no? El gran Héctor, el cantante de los cantantes, el único que tenía la capacidad de cantar bajo el agua, Héctor Lavoe. En nuestra última clase coincide con la despedida de Gareca, ¿no? También es un tributo a Gareca, ¿no? No pensaba que se oía tan rápido. Siempre pasa así, siempre los revolucionarios son atacados, son vilipendiados, son hasta cierto punto humillados, ¿no? He escuchado su conferencia y una parte que me conmovió cuando dijo que él estaba tan comprometido con supuestamente quedarse, porque al parecer todo indicaba que se iba a quedar, que había hablado con su familia para que vivieran los 4 años en Perú, en Lima, ¿no? Ya pues ya ahí el asunto ya es palabras mayúsculas, ¿no? Cuando tú hablas de la familia, ¿no? Acaban de escuchar a Héctor que dijo que ese dolor tan profundo cuando mi madre se murió, ¿no? Cuando involucras a la familia ya la cosa cambia, ¿no? Y escuchar eso no lo había escuchado antes, ¿no? Lo escuché hace cosas de unos 20 minutos y ya eso me convenció de que él ha querido quedarse, ¿no? Me van a disculpar, pero las bestias que hay en el Perú, los directivos bestias que hay en el Perú, siempre, y eso va por todos lados, ¿no? eh, complican la vida, ¿no? Él quería revolucionar el fútbol peruano, y no solamente el fútbol peruano, hablaba del deporte total, ¿no? Y ya pues, los revolucionarios siempre han sido hechos de, ¿no? Han sido siempre escrutados, separados, sindicados, ¿no? Maltratados. Bueno, que también sirve de homenaje a Gareca, ¿no? Bien, vamos a tener nuestra última sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, André, ¿no? Alessandro, ¿cómo estamos? Jesús, ¿no? ¿Qué tal? Siempre saludando. Y lo haremos pasando la asistencia de esta clase. Pum, 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 pum. Bien, segunda y tercera leyes. Atención, por favor, vamos a pasar a asistencia. Astokilka, Presente, profesor. muy bien. Campos, Carrasco, Cruzado, Farfán, Gómez, Presente. muy bien. Herrera, Presente, profesor. muy bien. Guamán, Mejía, Muñante, Presente. muy bien. Paitamala, Ahí estamos la presente. muy bien, muy bien. Palomino Astuye, Palomino estoy presente. muy bien. Palomino Valdivia, Presente, profesor. muy bien. Pedraza, Presente, profesor. muy bien. Peralta, Presente, profesor. muy bien. Huipulivia Díaz, Presente, profesor. Buenas tardes. muy bien, Juan Diego. Quispe Dávalos, Presente, profesor. muy bien. Quispe Guayamis, Presente, profe. muy bien. Rodríguez, Ruiz Tafur, Sabino, Sánchez Castañeda, Sánchez Dionisio, Presente, profesor. muy bien. Sanes, Simeón, Presente, profesor. muy bien. Torres,
Presente, profesor. Muy bien. Varillas. Presente, profesor. Muy bien. Velázquez. Presente, profesor. Muy bien. Vila. Y Yupanqui. Presente, profesor. Muy bien. Sí, sí, dime. Dime. ¿Tu apellido? Sí, dígame. Es lo que de repente no has escuchado o no te llegó la onda acústica. Eh, Luis Tafur, ¿sí? Sí, sí, lo escucho mal. Ok, listo, gracias, gracias. Bien, vayamos al chat. De repente por ahí se encuentra alguno. Parece que sí. Eh, Supuestamente son dos, Cruzado y Mejía. Mejía y Cruzado. Listo. Ahora sí, ya estamos. Registramos tema de asistencia. Muy bien, yo la compartimos. Ahora sí. ¿Listo? Vamos a compartir. Compartiendo. Bien. Capítulo 12, segunda ley de la termodinámica. Tercera ley, entropía. Hay que recordar que esta segunda ley, como ya lo hemos establecido, siempre va de la mano de la primera, ¿no? Y como dije, en general, las leyes siempre van de la mano, ¿no? Siempre deben ser vistas en un contexto global, ¿no? Así ocurrió con las leyes de Newton, así ocurre con las leyes de la termodinámica, que, insisto, se pueden considerar como patrimonio, ¿no? O tener como paternidad al gran Max Planck, ¿no? La figura, el científico descollante en la interfase siglo XIX-siglo XX en cuanto a la termodinámica, ¿no? Si bien se adjudica a Stephen Hawking la autoridad acerca de los agujeros negros, y esto era relevante cuando estaba vivo, ¿no? De la misma forma se adjudica como autoridad de la termodinámica en ese entonces, como ya mencioné en la interfase 19-20, a Max Planck. ¿De acuerdo? Y como también ya hemos establecido,
esta segunda ley tiene que ver con la evolución natural de los procesos, cómo evolucionan naturalmente los procesos. Y el caso relevante es el caso que se presenta en cuanto al calor, ¿no? La descripción del flujo natural del calor para darle relevancia a una forma de energía que es coyuntural en la termodinámica, ¿no? Como ya se ha establecido. Pero el trasfondo de la segunda ley es ese, ¿no? Describe una forma de, ¿no? Apreciar, insisto, creo que esto ya lo mencioné, siempre en la óptica del principio antrópico, lo que uno ve en la naturaleza, allá los procesos naturales. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta versión que podría ser hasta cierto punto inoperante, ¿no? Decir, el calor, según lo que observo, como representante de los procesos naturales, fluye de un foco caliente a un foco frío, ¿no? Podría parecer inoperante, poco útil. Veremos que la intervención de los teóricos, Clausius, Boltzmann, cuando proponen su versión de la entropía, dan una cuantificación a esta segunda ley, ¿no? La segunda ley tal cual, incluso la interpretación de, ¿no?, Kelvin Planck, la máquina térmica, incluso esa no da una valoración cuantitativa de la segunda ley. Lo que sí provee la versión de Clausius y Boltzmann sobre la entropía. El primero, deltas; el segundo, valores absolutos de entropía. Hay estas dos versiones, la versión altamente tecnológica, amparada en esta visión de Kelvin Planck, la máquina térmica, es una forma muy clásica de escribirla, tanto así que mucha gente habla de la segunda ley en máquinas térmicas, ¿no? Cuando no es tanto así el asunto, ¿no? Es una interpretación, es una forma de apreciar la segunda ley. En muy pocos casos he escuchado o he leído que la segunda ley se lea bajo la óptica de Clausius y Boltzmann, ¿no? Pero se reconoce su importancia, se reconoce el valor que ya comenté, incluso que fue de un compromiso vital para este último, ¿no? El gran Ludwig Boltzmann, ¿no? Si algún día van a Europa, algún día van a Austria, Viena, ¿no? Si algún día van a Europa, yo les sugeriría que visiten dos tumbas, ¿no?, dos mausoleos. El dedicado a Mozart, ¿no?, Wolfgang, amado por Dios Mozart, un mausoleo que está vacío, puesto que el cuerpo de Mozart, con solo 35 años de vida, sencillamente se perdió en el olvido, fue depositado en una fosa común y no fue recuperado. Ese mausoleo que en cierto modo le brinda tributo, perdón, como le decían sus amigos, Wolfie, le da, pues, rescata, le da valor, prestigio a, insisto, si hablamos de una analogía, ¿no?, Einstein, física, ¿no? Si decimos Einstein, es decir, física, en la música decir Mozart es decir música clásica, decir música, hablar de música, ¿no? ¿De acuerdo? Darle su sitio, ¿no? Pero estaba vacía esa tumba, ese mausoleo, ¿no? Y otro que deben de visitar, si tienen la suerte de ir a Europa, ¿no?, es el de Boltzmann, ¿no? Y si lo hacen, van a descubrir cosas interesantes que luego mostraremos en cuanto a la connotación de Boltzmann y su contribución a
la lectura de la segunda ley bajo el concepto de entropía, ¿no? Bajo esta idea interesante de entropía, que como ya se dijo, tiene el propósito de suplir al calor, ¿no? Muy bien. La versión Kelvin-Planck de la segunda ley, la versión de las máquinas térmicas, ¿no? La segunda ley de la termodinámica. Una máquina térmica es una máquina, un dispositivo que tiene la capacidad de transformar calor, el calor entregado, en trabajo, ¿no? Pero mucho cuidado, y eso lo advertimos con la primera ley. No es que Q sea igual a W, ¿no? Eso hay que leer bien. Allá, el calor neto, ¿no? El calor neto es el que se puede transformar en trabajo. Y este calor neto es una fracción, es una parte del calor que recibe la máquina térmica, ¿no? Esta interpretación sobre la máquina térmica de Kelvin y Planck, ¿no? Como se puede entrever muy fácilmente, tiene que ver con, o está relacionado con la transformación en cuanto a la tecnología, al avance industrial, ¿no? Es la segunda revolución industrial, ¿no? Un esquema de esta máquina térmica se puede, ¿no? De lo que hemos visto arriba, ¿no? Se puede disponer de esta forma, ¿no? Una máquina térmica es una máquina que toma calor del foco llamado caliente, el foco que está a mayor temperatura, y por ciclo convierte una fracción de ese calor en trabajo. Y el remanente lo envía al ambiente o a los exteriores, ¿de acuerdo? O al foco frío, ¿no? De suerte tal que este trabajo es el calor neto, ¿no? Y el calor neto es sencillamente la diferencia entre el calor entregado y el calor que sale. Y aunque aquí se expresa, ¿no?, como un calor que se recoge del foco caliente, y podría dar la impresión que es una sola vez, como se vio ayer, podría ser en diversas ocasiones, ¿no?, en diversos momentos, ¿no? El asunto es que todo lo que entra al sistema, todo lo que entra propiamente dicho a la máquina térmica, es lo que se llama calor entregado. Y todo lo que sale, ¿no?, calor que sale, ¿no? Y es la diferencia entre esos calores lo que concierne a calor neto, lo que deberá ser igual al trabajo neto. Porque de igual manera que se suman los trabajos, en un ciclo uno puede, ¿no?, tener como resultado de todo ello un calor neto asociado a un trabajo neto, ¿no? En todo el proceso cíclico, basado en diversas etapas o procesos, yo tener trabajos por cada uno de los procesos individuales, ¿no?, o los subprocesos o etapas, y luego sumarlos y tener el trabajo neto, ¿no? Tiene el mismo tratamiento que el calor, ¿no? Esta máquina térmica se valora en cuanto a su parámetro de eficiencia. En este caso se usa epsilon y corresponde a considerar lo que se obtiene, que es el trabajo mecánico, W, entre lo que se invirtió para obtenerlo. Esto es el calor que se tomó del foco caliente, ¿no?, o calor que se entregó a la máquina del foco caliente. Aplicando lo anterior, esta eficiencia se expresa finalmente así, ¿no? 1 menos calor que va al foco frío entre calor que va al foco caliente. Una máquina térmica que trabaja entre dos focos térmicos como estos, donde las temperaturas son absolutas, y ya adelantando un poco a lo que viene, uno puede rápidamente conocer su eficiencia teórica, su eficiencia límite, a la cual podría tender la máquina térmica en cuestión, ¿no? Allá hablamos del famoso ciclo de Carnot y hablamos de la máquina de Carnot. ¿De acuerdo?
Ahí ya tengo una máquina térmica como la que están viendo ahí, ¿no? Yo automáticamente puedo calcular su eficiencia teórica. Esa será la eficiencia frontera que nunca será alcanzada por el sistema, pero que me da una medida de hacia dónde podría ir en cuanto a su eficiencia. ¿De acuerdo? Imagínense, ¿no? Una máquina térmica que funcione entre 0 y 100, ¿no? Allá entre 273 y 373, siempre absolutos. Allá esa máquina me estaría dando, ¿no? Una eficiencia teórica, porque la eficiencia teórica se da con las temperaturas de los focos, debido al uso de la máquina de Carnot, una eficiencia teórica de más o menos 27-28%. Y pueden hacer el cálculo ustedes, ¿no? Rapidito. Haya uno menos temperatura absoluta del foco frío entre temperatura absoluta del foco caliente. Me da 27. Parece gradiente de temperaturas, ¿ya? Entonces vayan viendo que la eficiencia no es muy alta, ¿no? Una eficiencia del menos del 30% se compara con la eficiencia de los sistemas de energía renovable que tenemos, ¿no? Energías alternativas, que son del orden del 30%. Para una máquina térmica que trabaje entre esos focos, su eficiencia teórica vendría a ser 27-28%, o sea que tu máquina trabaja a menos, porque recuerda que la teórica es el límite que no se ha de alcanzar de tu máquina. Entonces, tu máquina está debajo. Ya ponle 20, ¿de acuerdo? Ponle 20. Entonces, tú sabrás, gracias al cálculo de la eficiencia teórica o ideal de Carnot, que tú podrías evolucionar en cuanto a eficiencia con tu máquina de 20 a 27, pero nunca alcanzar este valor. Pero podrías tender, ¿no?, a ese valor. Allá 22, allá 24, ¿no? Allá 25, ¿no? Llamas a Einstein, llamas a Boltzmann, llamas al mismísimo Planck, ¿no?, para que te ayuden del más allá, ¿no? Allá llegas a 26, ¿no? La tendencia, ¿no? Tú puedes tender a 27, pero nunca siquiera alcanzar 27, ¿de acuerdo? Es tu eficiencia ideal teórica. Este dato es importante porque te da una medida de hasta dónde podría llegar tu máquina real, ¿no? Tu máquina térmica real, ¿no? Basada en el cálculo de eficiencia ideal de Carnot, que se puede hacer solo con los focos. Ahora, se supone que la única forma de mejorar tu sistema es mediante los procesos que se podrían establecer, ¿de acuerdo? Porque supuestamente tú no tocas los focos, ¿de acuerdo? En esta discusión, en esta pequeña discusión, no se podrían tocar los focos, ¿no? Bajo la hipótesis de que los focos se mantienen ahí invariantes, allá tú vas por el proceso. La única forma de elevar esa eficiencia de 20, ¿no?, que empezaste en 20, a acercarte a 27 es mediante el proceso. Tendrías que mejorar el proceso, tenderlo, acercarlo al proceso de Carnot para efectos de mejorar tu eficiencia y acercarte a aquella que te establece, que te dice la forma teórica de Carnot, ¿no? En ese sentido, en ese contexto de que yo puedo controlar los procesos, y en cuanto que existe una gama de procesos, cada logro tecnológico basado en una máquina que usa determinado proceso, consiste en un logro, en una mejora. Entonces, en ese contexto se plantea la pregunta, ¿no? Determina la eficiencia de diversas máquinas térmicas, ¿no? El motor de auto, diésel, Otto, Stirling, ¿no?, u otros que tú puedas encontrar en este contexto de controlar o manejar la eficiencia vía el proceso, ¿no? Porque se supone que los focos no los puedes tocar, ¿no?
Por supuesto que te puedes plantear el problema de nuevo, ¿no? Y para hacerlo tendrías que plantear otro gradiente, ¿no? Pero para establecer la eficiencia teórica máxima, límite, inalcanzable de esa nueva máquina, tendrás que otra vez controlar y mantener fijos los focos, ¿no? ¿Habrá algún gradiente que pueda mejorar la eficiencia que la que se dio al comienzo? Haya de 0 y 100, ¿no? Básico, empiezo con ese delta, ¿no? Haya 0 a 100. ¿Habrá otra diferencia de temperaturas, otro gradiente en los focos que me dé una mejor eficiencia? Porque si se analiza fríamente la ecuación de Carnot, hay dos opciones extremas, ¿no? Si la eficiencia de Carnot es 1 menos temperatura del foco frío entre temperatura del foco caliente, ¿no? O enfrías tu foco frío todo lo que se pueda, ¿no? O sea, mandas a 0 la temperatura del foco frío, y ya hablamos de procesos tendientes a buscar la tercera ley, ¿no? O elevas la temperatura de tu foco caliente, ¿no? ¿No? Porque ambos te van a conducir a una mejora en la eficiencia. Si fuésemos por las temperaturas de los focos, ¿cómo se mejoraría la eficiencia? ¿Cuál sería el delta óptimo? Estas máquinas, estos procesos, estos ciclos, ¿tienen que ver con ello? ¿Con la optimización del delta? ¿O el delta no es muy interviniente en el proceso, ¿no? Esto se ha desarrollado mucho en autos, ¿no? Porque fue una de las primeras opciones en cuanto a aplicación de renovación tecnológica, ¿no? Tiene mucho que ver con aplicación en autos, ¿no? Pero, por supuesto que no podría ser la única forma de percibir una máquina térmica, ¿no? De ahí la pregunta de qué variedad de máquinas térmicas existen, ¿no? Allá la que mueve una locomotora, la que me surte de acondicionamiento, aire caliente, la de ya mencionado motor, ¿no? ¿Qué variedad de máquinas térmicas existen? Hay pregunta de clase, ¿no? ¿Cuál es el enunciado de Rudolf, ¿no? Rudolf Clausius de la segunda ley? También usa la máquina térmica. Hay una interpretación de Clausius sobre la máquina térmica, ¿no? Pero básicamente es la segunda ley en el contexto de que tú nunca observarás un flujo natural de calor del foco frío al foco caliente, ¿no? Una versión bastante conocida de la interpretación de Clausius para la máquina térmica, ¿no? Bien. En la naturaleza se observan procesos que son irreversibles, ¿no? Que tienen que corresponderse a la segunda ley, ¿no? La segunda ley habla de procesos irreversibles, porque la segunda ley es eso, es una descripción o declaración de cómo evoluciona naturalmente un proceso. Y todos los procesos en la naturaleza son irreversibles. ¿Cómo se define a un proceso reversible, que es el caso ideal, ¿no? ¿Y por qué es ideal? Un proceso es reversible si es que no modifica ni al sistema ni a los exteriores. ¿De acuerdo? Como sabemos, eso es imposible.
¿Por qué? Porque está presente el calor. Como ya dijimos, cada vez que interactúa la materia, hay un desarrollo de calor, hay una generación de calor. Y si ese calor no se usa como, por ejemplo, para variar algún trabajo, a ese calor siempre va a ser complicado. Siempre va a incrementar la entropía, esto es el desorden, ¿no?, de un sistema físico. Entonces, y lo que se observa es eso, un incremento del desorden en los sistemas físicos. Entonces, no sería posible que eso pueda existir. Un proceso reversible que no altere ni al sistema ni a los exteriores es una cuestión ideal, pero necesaria para poder construir, por ejemplo, el entendimiento de por qué uno puede expresar la segunda ley en la versión de Clausius, que es el concepto de entropía, bajo procesos reversibles. ¿De acuerdo? Y la idea debe enfocarse de la siguiente manera, ¿no? Exactamente igual como se apeló al caso de la fricción, cuando se anuló para efectos de hablar de la conservación de la energía mecánica. Acá tendrá que aceptarse la realización de procesos reversibles para la construcción de leyes como la que obtuvo Clausius en cuanto a la eh, obtención de una expresión para calcular el delta de S, ¿no?, la variación de entropía, ¿no? Bien, preguntas de clase. ¿Por qué la naturaleza permite procesos irreversibles? ¿Conoce algunos procesos aproximadamente reversibles? Exactamente igual que la fuerza de fricción, ¿no? Allá. Si bien yo no puedo cancelar o anular esta fuerza y sus efectos, esto es devenir en calor, ¿no?, yo podría minimizar ese efecto, ¿no? Allá. Llevo a tal extremo su intervención que la puedo despreciar. Hay casos aproximados en donde yo podría decir, aproximadamente usemos la conservación de la energía mecánica, porque los efectos de la fuerza de fricción a este nivel son despreciables, ¿no? O el caso de los fenómenos de choque-colisión, y espero que te acuerdes, y esto se ha visto en la parte primera, ¿no? Los efectos de los choques o colisiones en cuanto a la conservación del P es bajo una aproximación, ¿no? El P se conserva bajo la aproximación de las fuerzas impulsivas, fuerzas tan intensas y de tan corta duración que uno puede decir, el P es igual inmediatamente antes e inmediatamente después de la colisión, ¿no? Pero ¿por qué uno asume eso? Porque las fuerzas impulsivas son tan grandes, 10 a la 3, 10 a la 4 órdenes respecto de las fuerzas que están interviniendo en el fenómeno, que uno ve que las opaca y uno puede ignorarlas, ¿no? Y en ese contexto, establecer la conservación del P en el sistema, ¿no? En el sistema. Pero es una aproximación. Es por eso que uno dice, el P se conserva en la aproximación de las fuerzas impulsivas. ¿Cómo se hizo en su momento en la clase de aplicación importante de sistema de partículas? ¿Te acuerdas? La imagen que están viendo es un referente en cuanto a esta, no sé cómo llamarle, a esta pretensión de querer ser siempre joven, ¿no? Que es natural en el contexto de, sobre todo, cómo es apreciado uno en este mundo occidental, pero la cuestión cambia, ¿no?, en el mundo oriental, donde lo viejo tiene otra apreciación, ¿no? Allá lo viejo es experiencia, ¿no?, en el mundo oriental. Acá en el mundo occidental lo viejo es vetustez, ¿no? Oxidación, ya no sirve, ¿no?
En el mundo occidental hay ese aprecio. Y un detalle de la juventud, que es la lozanía, ¿no? La frescura, y en muchos casos la belleza, ¿no? Recibe el golpe inquebrantable, inexorable de la entropía o de la segunda ley en general, o de la evolución, como quieras llamarle. ¿De acuerdo? Y ya se pueden ver casos, digamos, exitosos, donde aparentemente te mantienes joven, sano, fresco, ¿no? Pero es una cuestión que no se puede evitar. Tarde o temprano uno cae en el proceso de evolución natural y ya no hay forma de remediar eso, ¿no? Incluso se ven resultados que son contravinientes, ¿no? O sea, que no son supuestamente lo que tú esperabas, ¿no? Lo puedes ver en las famosas actrices o vedettes, ¿no? Que ya el efecto o el tratamiento ya es contraproducente, ¿no? Se deforman, ya se ven grotescas. En el caso de los hombres ocurre también, pero es en menor grado. Más ocurre en el caso de las chicas, ¿no? De las mujeres que quieren, entre comillas, mantenerse jóvenes cuando es una cuestión que no se puede hacer. Se puede aletargar, pero no se puede evitar. ¿De acuerdo? Y eso, insisto, tiene mucho que ver en cuanto al prejuicio de nuestra civilización occidental, ¿no? En el mundo oriental no tanto es así. Pero también hay intentos de mantenerse joven, pero bajo otra concepción. No es exactamente una concepción de la belleza, ¿no? Ay, a cómo me aprecian, ¿no? Ah, debo de gustarle a alguien, porque si no le gusto a alguien ya me veo menoscabado, ¿no? El mundo occidental, ¿no? Se busca también en el mundo oriental la osanía, la frescura, pero bajo otra óptica, ¿no? Bajo otro pensamiento. Y se aprecia la vejez, porque tiene mucha experiencia. Acá la vejez se asocia al desuso, al vetusto, al hasta mórbido, ¿no? ¿No? Es una consecuencia también de esta segunda ley, ¿no? En las máquinas térmicas los procesos son reversibles o irreversibles. Dependiendo de qué máquina sea. Bien, la máquina de Carnot. La máquina de Carnot es una máquina que usa un proceso reversible, puesto que es un proceso ideal, el famoso proceso o ciclo de Carnot, ¿no? Está compuesta de dos etapas isotérmicas y dos adiabáticas, ¿no? Como se puede apreciar en esta imagen. La importancia de los diagramas PV, ¿no? Allá en esos diagramas PV yo puedo ver directamente el trabajo, como ya se discutió en su momento, ¿no? Una expansión isotérmica donde ingresa el calor, una segunda expansión adiabática donde hay el ámbito térmico, una segunda, ¿no? Un segundo proceso, ¿no? Una tercera etapa de compresión, una primera compresión isotérmica, y una cuarta etapa, un segundo proceso de compresión, una segunda parte adiabática, ¿no? El calor que entra, el calor que sale, la eficiencia se logra, se parte de la misma concepción de eficiencia, ¿no? Haya el calor, ¿no? Que se entrega, el trabajo que se obtiene, ¿no? Haya W entre Q sub E, ¿no? El calor entregado, o el calor Q sub C, ¿no? Que proviene del foco caliente, ¿no? Ya, pero se transforma en cuanto a una proporcionalidad en cuanto a estos calores con las temperaturas absolutas de los focos, ¿no? Una aproximación de Planck, ¿no? ¿Qué conduce a este resultado? La eficiencia de una máquina de Carnot, una máquina ideal de Carnot, se establece con el conocimiento exclusivo de los
focos en cuanto a su temperatura, la temperatura de los focos, la temperatura absoluta de los focos. Esta proporcionalidad de Planck solo se establece para temperaturas absolutas. Hay que recordar que las aproximaciones en muchos casos son condicionadas, ¿no? Tú recordarás que cuando se hizo el caso del movimiento armónico simple, en su versión haya péndulo simple, todos los péndulos en realidad, ¿no? Pero el más clásico es el péndulo simple. Si bien existía una fuerza restauradora, porque el péndulo siempre tiene una fuerza restauradora, ¿no? Esta no era de Hooke, ¿no? No era de la forma menos CX, ¿no? No era de esa forma, ¿no? Y era de una forma que dependía de seno de teta, ¿no? ¿Te acuerdas? Y luego se dijo, para tetas pequeños, ¿no? Y se entendía que ese teta pequeño era para un teta en sexa 10, ¿no? Para un teta pequeño, a lo más 10, ¿no? Pero leído en radianes, porque la aproximación es correcta en radianes, no en sexa, ¿no? El seno de teta no es igual a teta en sexa. Si haces eso, estarías cometiendo un grave error, ¿no? Esa aproximación, como se dijo en la clase, ¿no? Hasta la cuarta decimal se ve que es lo mismo, básicamente. Pero solo cuando los ángulos están en radianes, ¿no? Allá, la aproximación de Planck es correcta cuando la temperatura es absoluta, ¿de acuerdo? Y se plantea la eficiencia de Carnot y se calcula, ¿no? Un cálculo que se puede hacer a priori, ¿no? Sin ver esto de Carnot, sencillamente diciendo, fíjate, la de Carnot se calcula así. Allá tengo la térmica y automáticamente tú sabes la eficiencia de esa máquina al toque, ¿no? Conociendo los focos. Ah, sale tanto. Siempre me impresionó la de 0 y 100, ¿no? Porque era el agua, ¿no? Era el clásico el liderazgo del agua, ¿no? En cuanto a dos temperaturas que son claves en esa sustancia. Pero te da una eficiencia bastante reducida, casi un tercio, ¿no? 27, 28%, ¿no? Y esta idea de tener una máquina térmica real y al toque rápidamente conocer su eficiencia limitante, que ni siquiera se podrá alcanzar, es una cuestión interesante para efectos de analizar a una máquina térmica en cuanto a su valor o su indicador más importante que la eficiencia, ¿no? Preguntas de clase, ¿cómo se puede demostrar que la máquina térmica ideal de Carnot corresponde al caso ideal de máquina térmica? Bueno, la respuesta casi se ha mencionado en su presentación, ¿no? Pero obviamente recuerda que acá las preguntas de clase deben ser absueltas bajo investigación, ¿no? ¿Por qué los calores son proporcionales a las temperaturas absolutas de los focos? ¿No? Lo que se ha introducido como propuesta de Planck, ¿no? Kelvin Planck realmente, también es Kelvin Planck, ¿no? ¿Existen otras máquinas térmicas con eficiencia comparable a la máquina ideal de Carnot? ¿No? ¿Qué hay de acuerdo a Stirling? A una máquina basada en un proceso Stirling. ¿Es comparable? ¿Tiene ventajas? ¿No tiene ventajas? ¿No? ¿Su eficiencia es comparable a la de Carnot? ¿Será posible usar la máquina térmica ideal de Carnot para definir escalas absolutas de temperaturas? ¿Se podrá? ¿Se podrá establecer un procedimiento, un proceso de medición para
las escalas absolutas, usando la máquina térmica de Carnot. Recuerda que las unidades de medición se establecen bajo procesos. Hay el metro, el segundo, ¿no? El kilogramo. Se definen, se establecen en base a procesos de medición bien estandarizados. Y acá te proponen que si uno podría usar el ciclo de Carnot, la máquina térmica ideal de Carnot, para estandarizar escalas absolutas de temperatura, ¿no? Esa es la pregunta. ¿En qué consiste la tercera ley de la termodinámica? Bueno, como ya hemos dicho, la tercera ley sencillamente es la búsqueda del cero Kelvin, ¿no? Allá, si la segunda ley, sobre todo bajo la idea de la máquina térmica, alude a una escala termométrica, ya se ha hablado de esto en cuanto a los focos, controlando las temperaturas, ¿no? Hay la posibilidad de incrementar la eficiencia controlando la temperatura del foco frío, ¿no? La llevo a cero, ¿no? Te induce, te hace pensar en una escala termométrica y la dación de la escala Kelvin es el caso, ¿no? El caso mejor, puesto que se basa en un comportamiento que se puede generalizar, ¿no? Yo puedo ver la tercera ley como una búsqueda de ese cero, ¿de acuerdo? Como intentos de ir cada vez a menor temperatura. Y en ese contexto se abren dos grandes abanicos, ¿no? La criogenia y la superconductividad, ¿no? La superconducción, ¿no? Pero en ese intento de buscar el cero Kelvin, hay diversos postulados dados por Planck, dados por Kelvin, dados por Nernst, ¿no? Que hablan de que es imposible acercarse al cero Kelvin, es imposible estar en el cero Kelvin bajo una secuencia finita de procesos termodinámicos. Es imposible. ¿De acuerdo? Y esto es interesante en el contexto de los límites que te impone la naturaleza, o que aparentemente te impone la naturaleza. Porque si la relatividad te habla de un límite de velocidades, ningún cuerpo puede moverse con la velocidad de la luz, ¿no? Ningún cuerpo puede moverse con esa velocidad. Se podrá acercar todo lo que se quiera, ¿no? Pero jamás llegar al valor C, ¿no? Jamás. Allá podrá moverse con 0,999, pone un millón de nueves, ¿no? Pero nunca completar para que sea C, jamás, no se puede, es un impedimento físico, no se puede, ¿de acuerdo? Hay un límite de velocidades aparentemente para los cuerpos materiales que poseen materia. Bueno, cuando dices cuerpo, el cuerpo tiene materia, ¿no? Tendrías que especificar un cuerpo, entre comillas, que no la tenga, ¿no? Pero para todo cuerpo material existe un límite de velocidades. También existe un límite de temperaturas, ¿no? O de estados de sistemas físicos. Seguirse a la exigencia del cero Kelvin sería hablar de un sistema que no pueda existir, ¿no? Porque ¿qué energía tendría un sistema que sus moléculas están estacionadas, quietas, sin moverse? Se supone que el cero Kelvin es interesante como propuesta teórica, pero no nos movemos en el cero Kelvin. Nos movemos un cachito antes del cero Kelvin. Porque se supone que un sistema físico para existir debe tener un mínimo de energía. Sus moléculas deben tener un mínimo de energía. Como sistema debe tener una energía interna diferente de cero.
¿De acuerdo? Y supuestamente eso no se podría dar en el cero Kelvin, ¿no? Entonces, es interesante ver a la tercera ley, esta imposibilidad de alcanzar el cero Kelvin, como una búsqueda de bajas temperaturas. ¿De acuerdo? Y esta búsqueda nos ha conducido a alcanzar temperaturas de orden de nanokelvin, ¿no? Usando procesos como el que se ha mencionado el día de ayer, ¿no? Enfriamientos súbitos adiabáticos, pero complementándolo con procesos de magnetización y desmagnetización, ¿no? Que pueden llevar a esos niveles de temperatura, pero nunca llegar al cero. ¿De acuerdo? Y aprovechar todo lo que esté vinculado o concerniente a ese proceso, ¿no? Que como ya se comentó, tiene que ver con casos como la concepción, por ejemplo, ¿no? O el tener a la mano células que te podrían salvar la vida, ¿no? ¿No? En el caso de las células madre, ¿no? Pero, en el contexto de la criogenia, y esto es real, se presume que tú te congelas a nivel de nitrógeno líquido, hablamos de 77 Kelvin, hay gente congelada a esas temperaturas, gente que de repente tenga un mal que por ahora es incurable, ¿no? Como, no sé, algún tipo mórbido de cáncer, ¿no? Un cáncer mórbido que no tiene cura es el cáncer de estómago, ¿ya? Hasta donde dicen los expertos es el cáncer más doloroso que puede existir, ¿ya? Hay gente que se ha criogenado, que ahorita está congelada a 77 Kelvin, con la esperanza de que cuando ya se encuentre la cura, y esto ya tiene tiempo, no es una cuestión reciente, tiene tiempo, ya la puedan despertar, ¿no? Y con el conocimiento ya establecido de la cura de ese cáncer, de sencillamente continuar su vida, pero eso es pura especulación, ¿no? Pero uno se proyecta y piensa, ¿no? Em, fíjense, nosotros en el contexto de extender el dominio humano, aunque podría parecer una osadía, ¿de acuerdo? Pero es perfectamente válida la cuestión, ¿no? Con el propósito de extender el dominio humano en cuanto a que la Tierra pues tiene un final, ¿no? Un final que podría ser azaroso, eh, o cronológico, ¿no? ¿De acuerdo? Cronológico, de hecho, pero hablamos de mucho tiempo. Hablamos de repente de 4.000 millones de años, ¿no? De repente. Pero existe ese periodo que se conoce, ¿no? Transcurridos 4.000 millones de años, supuestamente la Tierra se morirá, ¿no? Y en el contexto del azar, eh, como sabemos, cada 300 años hay, eh, dije 300, ¿no? Perdón, cada 100.000 años hay no es más, no es 100.000 años, es poco. Cada 100 millones de años, esa es la que da correcta. Cada 100 millones de años hay eventos de extinción masiva, ¿ya? Y han habido varios eventos de extinción masiva, ¿no? El más recordado es el caso de los dinosaurios, ¿no? Pero se dan, y en promedio son 100 millones de años. Y ese es el azar, ¿no? Porque eso depende mucho del azar, ¿no? En qué momento sea, ¿no? Azar. Pero en promedio son 100 millones de años. Entonces, una de las primeras pretensiones para extender el dominio humano
la conquista del espacio fue la Luna. ¿De acuerdo? Un proyecto que fue muy rápidamente dejado de lado, porque obviamente si algo le pasa a la Tierra, la Luna correrá pues la misma suerte. Así que rápidamente se abortó y es por eso que se planean y se simulan viajes y condiciones de vida marcianas acá en la Tierra, porque el objetivo es Marte, ¿de acuerdo? Ya no tanto la Luna, ¿no? Y un viaje a Marte con la potencia que tenemos actualmente tomaría pues meses, ¿no? Meses, ¿no? Y se habla de cómo lograr que la tripulación llegue saludable, ¿no? Y se habla de hibernación, se habla de estados latentes de vida, bajas temperaturas, ¿no? Y yo te recuerdo lo que pasó en la famosa película de Guerra de las Galaxias, ¿no? En esta idea de alucinar acerca del control de temperatura para que el cuerpo pueda preservarse durante mucho tiempo en cuanto a un viaje estelar, ¿no? Y hablamos de viajes entre estrellas, ¿no? Tú recordarás que, si has visto la saga, ¿no? Recordarás que cuando el cazarrecompensas atrapó a Han Solo, lo congeló, ¿no? Para transportarlo, porque supuestamente iba a ser un viaje largo, ¿no? Y lo congeló en una especie de hielo galáctico, lo congeló en carbonita. Y aún congelándolo, no había la certeza de que luego del proceso de, de congelación, entre comillas, esté vivo. Cuando terminó el proceso y quedó en una plancha, insisto, si ha visto la saga mejor, ¿no? Se pudo corroborar que estaba vivo. Al parecer, no todo reside en el proceso, ¿no? Según lo que uno puede presumir de esos comentarios. ¿De acuerdo? Entonces, también en este contexto de allá, viajes interestelares, donde ya hablamos de repente de, no sé, ya décadas o cientos de años de viaje, insisto, la potencia que tenemos actualmente, eh, ya la congelación, la criogenia, esta idea que se hace actualmente, gente mantenida en nitrógeno líquido, 77 Kelvin, ¿no? Eh, tenga mucho más valor, ¿no? Entenderlo así, ¿no? La importancia de las bajas temperaturas que se pueden eh, entender en esta búsqueda de la tercera ley, ¿no? Bien. Y la interpretación que provee Clausius y Boltzmann, ¿no? Sobre esta idea de cómo obtengo una expresión que me permita cuantificar la segunda ley, ¿no? Clausius lo hace mediante un delta de t, ¿no? Mediante la obtención de un delta de t que permite hallar pues esa intervención de la segunda ley. En cuanto a esta perspectiva de entender que la segunda ley o evolución de la naturaleza está en cuanto a incrementar el desorden, porque la entropía es una medida del desorden, ¿no? Los sistemas normales que se ponen a evolucionar van al desorden, no al orden, ¿no? Pero la entropía es una clara muestra de la segunda ley, pero que permite, en cuanto al trabajo de Clausius y Boltzmann, permite hacer la cuantificación. Lo que no permite los enunciados, ¿no? Ni siquiera la aplicación de la máquina térmica. En la máquina térmica tú sencillamente usas este hecho de poder transformar Q en trabajo, pero tampoco tienes una cantidad que te cuantifique la segunda ley. La que te cuantifica es la entropía, ¿no? Y la versión de Clausius provee eso, ¿no? Se establece un delta DS, un cambio de entropía. La entropía también puede usarse como variable de estado, ¿no? Se postula un elemento de entropía
a través de una transmisión de calor de etapa reversible a la temperatura T absoluta durante esa etapa diferencial de transformación, y para obtener el delta integra este diferencial de ese. Como ahí se observa, ¿no? Allá la variación de entropía se puede calcular mediante la integral de un estado inicial al final de diferencial de S, el que está arriba. Esto es diferencial de Q entre la temperatura absoluta a la que se está produciendo el proceso, ¿no? Esto tiene diversas interpretaciones, la idea de que siempre aumenta la entropía y la idea que en procesos cíclicos esta vale cero. Lo que está en asociación directa con el delta de U, ¿no? En un proceso cíclico también delta de U es igual a cero, ¿no? Bien. Preguntas de clase, ¿no? Los procesos reversibles no cambian la entropía del universo. Los procesos irreversibles sí cambian la entropía del universo. La pregunta primera es obviamente teórica, ¿no? Porque en la naturaleza o en el universo no existen procesos reversibles, solo existen irreversibles, ¿no? Y una cuestión que siempre intriga, ¿no? Y que ayer comenté en cuanto a esta pregunta que le hicieron a la científica peruana acerca del famoso Big Bang, ¿no? Hay el retorno a las condiciones del inicio del Big Bang, ¿no? ¿A qué se denomina muerte térmica del universo, ¿no? La contraparte, ¿no? Y esto tiene que ver con teorías de expansión del universo, ¿no? Se expande tanto, imagínate la expansión adiabática, que la temperatura desciende hasta hacerse o tender al cero Kelvin, ¿no? ¿A qué se denomina muerte térmica del universo? Muy bien. Si vas a Viena, Austria, no olvides de visitar la tumba, el mausoleo de Boltzmann. Si lo haces, vas a ver la siguiente imagen. Este es el mausoleo de Ludwig Boltzmann, 1844-1906, ¿no? Y en la parte superior, como epitafio, está su contribución que revolucionó la física térmica, la física cuántica, porque permitió contar con una expresión que te permitía hacer cálculos, cómputos de entropías absolutas, ¿no? Esta expresión, como la estás viendo, dice así, ¿no? La entropía absoluta de un sistema está asociado
a sus grados de libertad. Recuerda que los grados de libertad o configuraciones, que también puede verse así, ya se han visto en cuanto a las moléculas, ¿no? Allá, si las moléculas son modeladas como monoatómicas, ¿no? Allá, moléculas de un solo átomo, ¿no? Gases nobles, por ejemplo. Allá se pueden modelar como una partícula. Y como tal, tiene 3 grados de libertad, ¿no? Como ya se ha mencionado, ¿no? Pero si tuviese una molécula como el monóxido de carbono, ¿no? O el HCl, la podría modelar como si fuese una di con forma de mancuerna, ¿no? Los extremos, las masitas, los átomos, y el enlace como si fuese una barrita, ¿de acuerdo? Y esa modelación haría que en el sistema aparezcan, o el sistema tenga 6, ya no 3, sino 6 grados de libertad, ¿de acuerdo? Ya hemos visto algo de eso, ¿de acuerdo? En esta ecuación, W representa las diversas configuraciones a la cual podría acceder un sistema, ¿de acuerdo? Y esa idea es sencillamente espectacular, ¿de acuerdo? Imagínense dos átomos de hidrógeno, imagínense, ¿ya? Con su spin, porque esto puede ir hasta ahí. Allá, imaginemos el spin de estos dos átomos y solo dos átomos de hidrógeno. ¿Cuánto valdría W? ¿Cuántos casos o cuántas configuraciones habrían para estos dos spines? Habría una, habría dos, habría tres, habría cuatro, ¿no? ¿No? Habrían 4 configuraciones, solo con la disposición del spin, ¿no? Arriba, abajo, arriba y abajo, ¿no? Habrían 4, ¿de acuerdo? En este caso muy particular, ese omega valdría 4, ¿de acuerdo? Pero se imaginan 3, se imaginan 4, se imaginan 5, se imaginan el número de Avogadro, dice la 23, ya el asunto se hace potentísimo. Y esto ayudó mucho a la física térmica y sobre todo a la cuántica. Sin embargo, no fue sopesado hasta que la cuántica maduró y le dio el valor a esta contribución de Boltzmann. Recuerden que la física cuántica, nace antes de la relatividad. La física cuántica nace en 1900. La relatividad lo hacen en 1905. ¿Y cuándo murió Boltzmann? Murió, como se acaba de decir, 1906. La propuesta que él dio la dio 20, 25 años antes. ¿De acuerdo? Y sencillamente no lo entendían. Lo que le pasó a Einstein con la relatividad. Einstein ya había resuelto en gran medida la relatividad en 1905. Pero cuando le dieron el Nobel, eh, la gente pensaba que se lo iban a dar por la relatividad, que ya estaba terminada, repito. Pero tuvieron miedo de meter la pata. Y le dieron el Nobel por el efecto fotoeléctrico, no por la relatividad. Tuvieron miedo, ¿de acuerdo? Temor a meter la pata. Y los científicos no pueden meter la pata. Supuestamente, ¿no? Dicen que no, ¿no? Muy bien. Así que recuerden, si van a Viena, visiten el mausoleo de Mozart, que está vacío. Pero también visiten el de Boltzmann, porque realmente fue un revolucionario, ¿no?
Bien, veamos algunas aplicaciones. Muy bien, empecemos con esta aplicación. Dice, una máquina térmica absorbe 360 joules de energía térmica, calor, y realiza 25 joules de trabajo en cada ciclo. Encuentre en la parte A la eficiencia de la máquina, en la parte B la energía térmica liberada en cada ciclo. Bien, tenemos una máquina que recibe 360, transforma solamente 25, y bajo esas condiciones nos piden hallar la eficiencia y la energía térmica que va al foco frío o a los exteriores. Bueno, es bastante rapidito. Recordamos la eficiencia, trabajo entre calor entregado, eso es información directa. Reemplazamos y damos la respuesta. El cociente es 0,069, pero se estila siempre darle en porcentaje, ¿no? 6,9%. ¿no? Es una máquina con una eficiencia muy, pero muy bajita. ¿no? Y en la parte B, la energía térmica liberada en cada ciclo, bueno, uno podría responder esto de manera observacional, ¿no? Si recibe 360 y transforma solo 25, el resto lo envía a foco frío, ¿no? Esto es 335, ¿no? O plantear con las ecuaciones ya establecidas, el calor neto igual al trabajo neto, ¿no? De ahí se despeja el calor que va al foco frío, se reemplaza y listo, ¿no? Debe salir exactamente lo mismo, ¿no? Bien. En esta siguiente aplicación nos dicen, el calor que absorbe una máquina es 3 veces mayor que el trabajo que realiza, ¿no? El calor que absorbe una máquina es 3 veces mayor que el trabajo que realiza. En este caso de Gareca, ¿no? Que, que todo el mundo ha escuchado, porque Gareca es un fenómeno a nivel de Perú, ¿no? De hace 7 años, un fenómeno, ¿no? Todos muy atentos, o casi todos muy atentos, ¿no? Allá, Gareca le han reducido el sueldo, le han propuesto un sueldo menor. Algunos decían, ¿no? Le han ofrecido el 40%, ¿no? Y otros decían, no, le han reducido el 40%.
¿no? Ya son dos interpretaciones completamente diferentes, ¿no? Si suponemos que él ganaba 4 millones, ¿no? Ganaba un poco menos en realidad, ¿no? Pero si suponemos que ganaba 4 millones anuales, ¿no? Y leemos, leemos, de acuerdo al primer enunciado, ¿no? Le han reducido al 40% su paga, se entiende una cuestión, ¿no? Que es diferente a lo otro, ¿no? Allá, si le han reducido a 40, si le han reducido a 40, ¿cuánto está ganando? Estaría ganando nada más que 1.600.000, ¿no? Nada más, ¿no? Si le han reducido al 40%. Pero si le han bajado el 40% es otra cosa, diferente, ¿no? Si le han bajado el 40%, ¿cuánto estaría ganando? ¿Cuál sería su sueldo? 3 millones, ¿no? 2 millones, ¿cuánto? Serían, haciendo el cálculo igualito, ¿no? 2.400.000, ¿no? Son dos formas de decir muy cercanas, lo mismo, pero diferenciadas, lejos, ¿no? Lejos, ¿no es cierto? Así que yo debo leer bien lo que me están diciendo. Dice, el calor que absorbe una máquina es 3 veces mayor que el trabajo que realiza. Si eso no lo leo bien, de repente me equivoque, ¿no? El calor que absorbe una máquina es 3 veces mayor que el trabajo que realiza. Entonces yo podría empezar suponiendo ese trabajo que realiza. El trabajo que realiza es W, ¿de acuerdo? Entonces, será consistente el enunciado si es que el calor que absorbe es 4W. Porque solo así se entiende que el calor que absorbe una máquina es 3 veces mayor que el trabajo que realiza, ¿no? No es que el calor que recibe o que se le entrega es 3 veces W, porque no sería cierto, ¿no? No se cumpliría con eso de 3 veces mayor, ¿no? Bien, hecho el esclarecimiento, ya luego el asunto es muy rapidito, ¿no? ¿Cuál es la eficiencia de la máquina? Se hace el cociente y se obtiene esa eficiencia, ¿no? Allá 25%, sigue siendo bajita, ¿no? Mejor, pero bajita. Y lo mismo, ¿no? ¿Qué calor va al foco frío? Se puede sacar de ella, pero si lo planteas con las ecuaciones correspondientes, ¿no? Se obtiene la respuesta, ¿no? 75% obviamente tiene que ir al foco frío por la conservación, ¿no? Calor neto igual a calor entregado menos calor que va al foco frío, ¿no? Y el calor neto es el trabajo, ¿no? Que se está suponiendo que es B2, ¿no? Muy bien. Esta tercera aplicación, ¿qué nos dice? Una central eléctrica trabaja con una eficiencia de 32% durante el verano, cuando el agua de mar para enfriamiento está a 20 Celsius. La planta utiliza vapor a 350 Celsius para accionar las turbinas. Suponiendo que la eficiencia de la planta cambia en la misma proporción que la eficiencia ideal, ¿cuál es la eficiencia de la planta en el invierno cuando el agua de mar se encuentra a 10 Celsius? Suponiendo que la eficiencia de la planta, de la máquina térmica real, ¿no?, cambia en la misma proporción que la eficiencia ideal, asumiendo esa condición, nos piden cuál es la eficiencia de la planta en el invierno cuando el agua de mar se encuentra a 10 Celsius, ¿no? El foco frío en invierno. El foco frío en verano era 20 Celsius, ¿no? Y la eficiencia de la máquina térmica real, de la central eléctrica, era 32, ¿no?
en el verano. Bien, entonces uno podría plantear la solución así, ¿no? En el verano, la máquina térmica, la planta, ¿no? Y la máquina térmica ideal, la planta ideal, ¿no? Conocemos la eficiencia en el verano y conocemos la eficiencia de la máquina ideal, de la planta ideal, también en el verano, puesto que sabemos foco frío, foco caliente, conocemos los focos, hay que pasarlos a absolutas y hallar la eficiencia, ¿no? Ahí está, ¿no? Y esto nos conduce a una eficiencia de 53%. ¿De acuerdo? Entonces, en el invierno se saben dos cosas. Se saben que la temperatura del foco frío cae a 10, ¿no? Se supone que el foco caliente no cambia, es invariante, ¿no? Verano, invierno es igual, ¿no? Y nos hablan de la proporción de cambio en la máquina ideal, en la planta ideal, que debe ser igual a la que se daría en la planta real, en la máquina real, ¿no? Con esas dos informaciones se podría responder a la pregunta ¿cuál es la eficiencia de la planta en el invierno cuando se tiene un nuevo foco frío? Entonces podré calcular la eficiencia de la planta ideal, de la máquina ideal, en el invierno, puesto que también conozco el delta de T en ese caso, ¿no? El foco caliente igual, el foco frío cambió, bajó en 10, ¿no? Se puede calcular entonces también la eficiencia, porque basta para estos casos ideales los focos térmicos, ¿no? Entonces se calcula y sale 55, ¿no? Allá el cambio proporcional, la proporción de cambio en la ideal deberá ser igual a la real. Como ahí se observa, ¿no? Puesto que es condición del problema. Cambio proporcional que va a permitir hallar la eficiencia de la planta, de la máquina real, en el invierno. Se calcula y sale 33%. Muy bien. Y terminamos con esta aplicación que dice, calcule la variación de entropía al calentar 1 kilogramo de agua de 10 a 90 Celsius. Considerar que el calor específico del agua es 4,190 joules por kilogramo por Kelvin, ¿no? El cambio de entropía en este proceso. ¿Cómo se evalúa la variación de entropía? Se evalúa con esa ecuación, ¿no? La integral de diferencial de Q entre T. Y estamos en un proceso de calentamiento, ¿no? Pasar agua de 10 a 90. Entonces el calor involucrado es un calor de este tipo, que obviamente deberá ser imaginado en un ciclo, ¿no? En un proceso reversible, pero visto como un diferencial. Allá, un diferencial de calor, ¿no? Diferencial de Q igual a MC diferencial de T. Se asume esa forma del calor, del diferencial de calor, se coloca en la expresión y lo que sigue es bastante sencillito, puesto que es una integración muy fácil. Cuidado con los estados de temperatura, ¿no? Son siempre absolutos, allá de 10 a 283, a 90, ¿no? 363, ¿no? La integración. Y calculamos. Y al calcular, nos saldrá una variación de entropía que obviamente acusa lo que está pasando, ¿no? Un aumento del desorden. Deberá ser una variación positiva de 1043, ¿no? Joule Kelvin, ¿no?
Así se ha de entender este resultado, ¿no? Siempre en clase I. Muy bien, con esto terminamos. Con esto daríamos fin al curso. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿Te entonces escuchamos? mañana vendría solo primera y segunda práctica. Digo, primera y segunda ley nada más, ¿no? Aquí es un repechaje de la primera y segunda práctica, no. No, sí, primera y segunda ley. Sí, claro, sí. Si es lo que falta evaluar, sí, pero si no, no, ¿no? ¿Hasta dónde hemos evaluado? El- Hemos evaluado TIQ, temperatura y calor. ¿Se evaluó? no me Sí, acuerdo pero creo que se dijo, ¿no? Y la quinta será termodinámica, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. sí, Y la termodinámica empieza con TIQ. De toda la parte termodinámica, de ahí les pondría la práctica de mañana, de estos 15 puntos que son de la práctica, ¿no? 5 puntos teóricos y 10 puntitos en cuanto a problemitas, como lo que hemos visto, ¿no? De la parte de TIQ, primera y segunda ley, ¿no? ¿Ya? Listo. Muy bien, como siempre, un gusto. Tengo una duda. Me he encontrado con un problema donde me mencionan, creo que es sobre la clase pasada, que hay un gas que se expande de forma isobárica ¿Ya? y luego se comprime de forma diabática en un proceso diabático. Y luego me mencionan que esto tiene que completar un ciclo, pero con estos dos procesos no puedo completar un ciclo, ¿no? Tiene que haber un tercero que no me mencionan. ¿Qué dice el Con enunciado? ¿Lo puedes leer? una isobárica y dice, en un gas con un pistón móvil de capacidad calorífica despreciable se tienen 2 moles de aire seco a en cierto estado. Dice, el sistema es calentado a presión constante hasta cierta temperatura. Luego disipa calor mediante una compresión adiabática. Y las preguntas me dice que calcule el calor recibido por el aire durante un ciclo. Pero con estos dos procesos no puedo completar un ciclo, ¿cierto? Isobárico y luego una compresión adiabática. Si es isobárico, esa presión constante, ¿no? Sí, es una recta y luego una diabática, pero esos dos no pueden completar un ciclo, ¿cierto? Claro. Entonces necesitaba un tercero que no me mencionan, un tercer proceso que cierra el ciclo, Claro, ahí faltaría un proceso, ¿no? Porque que no es me mencionan isobárica, y yo tengo que... es una expansión, ¿no? Expansión Sí, primero es una isobárica, expansión isobárica una expansión isobárica y luego y, una y compresión una adiabática. compresión, no, no habría forma de que eso cierre. Claro, No, entonces me sí, preguntaba si faltaría ahí una etapa, ¿no? Falta ahí una esta etapa. etapa está definida o puede haber varias posibilidades. No, si no te lo dicen, si no te dan la condición, no está definida, ¿no? Claro, yo estaba suponiendo que puede ser isoterma, pero estaba viendo si había la posibilidad también de que sea que cierre con un proceso mm, isovolumétrico. Estaba entre las dos posibilidades. Claro, no establece, pero uno puede postular, ¿no? Uno puede postular, allá como no me dicen cómo cierra y me hagan de un ciclo. ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo es una forma de tener un proceso en donde el estado final coincide con el inicial. Entonces, en este caso no habría forma, ¿no? Porque aparentemente es una expansión isobárica y Isobárica. una compresión adiabática, ¿no? Dice exactamente, disipa calor mediante una comprensión adiabática. Uno puede asumir, uno puede asumir solo para que cierre, ¿no? Uno puede asumir que el siguiente es un isovolumétrico, ¿no? Para que llegues al punto de partida.
porque el punto de partida fue horizontal, ¿no? Sí. Expansión, compresión adiabática, y para que llegues al punto de partida, allá asumes un isovolumétrico y lo cierras, ¿no? Si no dice nada, esa secuencia es válida como propuesta, ¿no? Asumiendo una tercera etapa isovolumétrica, ¿no? Tengo el ciclo completo y ya puedo hacer evaluaciones, ¿no? Si no dice nada, ojo, pero realmente yo tendría infinitas posibilidades. El asunto, la condición es que me cierre, nada más, ¿no? Claro. Esta parte de disipa calor no me dice nada. Disipa calor con un proceso de comprensión adiabática, dice. Por eso, pues, disipa calor, la compresión es adiabática. Calor sale, ¿no? Tengo esta curva adiabática bajo las condiciones del proceso adiabático, pero supuestamente te hablan de ciclo. Y la única forma de hablar de ciclo es que yo termine en el punto de partida. Claro, y esa adiabática no es posible que cierre. Claro, no puede, pues no puede cerrar. Entonces, se dan las condiciones y dices, ya, tercer proceso para que tenga un ciclo a una etapa isovolumétrica, ¿no? Que podría ser una cuestión bastante viable para que tenga yo el ciclo comprendido. Porque habrían otros casos, habrían otras posibilidades, ¿no? Haya una compresión adiabática y luego una expansión isotérmica. Ya, para ahí te complicas la vida, ¿no? Pero como no dice nada, uno dice, ya, compresión adiabática y luego un isovolumétrico para cerrar y llegar al punto de partida del estado o etapa isobárica, ¿no? Ok, pero entonces voy a tener que asumir entonces ahí. Claro, sí, ahí tendrás que asumir y ponerlo, ¿no? En cuanto a que no hay una tercera etapa, asumimos que esta es isovolumétrica bajo las siguientes condiciones, ¿no? Y se acabó. Eso podría ser un ABP o podría ser un problema abierto, ¿no? Donde tú vas a elegir... Dependiendo de las condiciones Claro, del exacto. entorno. Tú eliges las condiciones y se califica la coherencia de tus asunciones, ¿no? Nada más. Claro, pero para eso me tendrían que dar más datos del entorno, ¿cierto? Claro, pero en este caso tú lo vas a imponer, porque tú estás Sí, imponiendo claro. un ISO volumétrico, eso que voy, a eso voy, ¿no? ¿Por qué ISO volumétrico? Porque te permite decir hasta dónde vas a comprimir en el proceso adiabático. Pero si es adiabático, ¿cómo que sale calor? Si es Sí, eso adiabático, no podría salir calor. se disipa calor mediante una compresión adiabática. No puede, no se puede. Claro. Ahí pasa algo con ese problema. Pasa algo medio raro ahí con ese problema. Muchas gracias, profesor. Listo, por su listo, respuesta. muy bien. Un gusto, cuídense bastante. El día del examen es el día lunes, ¿de acuerdo? Estudien, ¿no? Hagan sus trabajos, recuerden que hay una etapa, hay una consideración de actividad asíncrona y solo se consideran entregas hasta el día domingo, ¿de acuerdo? Como se dijo, ¿no? Hasta el domingo previo a la semana de exámenes y la siguiente semana de exámenes. Así que hasta el domingo tienen chance para preguntas de clase, lo que están haciendo, terminar, lo ponen en el Drive, en su carpeta. Si es mejor ponerlo para examen final, mejor. Así yo voy directamente a leer lo que supuestamente debo de considerar para el examen final. Si no es así, yo discrimino los temas, ¿no? Hay tema que corresponda después del parcial, esto es elasticidad y todo lo que viene, allá eso se considera para el final. Pero sería recomendable que lo pongan en una carpetita que diga examen final y yo entro ahí y evalúo todo lo que está ahí, ¿ya? Bien, un gusto, cuídense bastante por favor. Nos vemos el día lunes. Profe, dijo lunes, ¿no? Sí, el examen Ah, son los final finales, sería el claro. lunes. Sí, el lunes, ¿ya? Hasta luego, profesor. Ok, listo, cuídense, gracias. No, profesor. Hasta luego, gracias. No, profesor.